nuevo en unas preguntas y respuestas derivados de las exposiciones que se han ido generando. Vamos con el modelo pedagógico integrador de física y matemáticas. Lo presenta el ponente el doctor René Gutiérrez Báez, de la Escuela Normal de Catepec. Doctor, las órdenes. Buenas tardes a todos, buenos días todavía, nos quedan unos minutos. Gracias, doctor, el doctor Antonio. Yo soy solo René, no soy doctor, soy doctorando, de hecho, entonces es suficiente. Voy a compartir pantalla. A ver, déjenme ver si lo consigo hacer. En la parte de abajo está el icono, Sí, nuestro René. sí. ¿Se está viendo? Sí, ya lo vemos. Ok. Más colocar ahí. Todo está cerrado, ¿no? Dije, la abro. Ahí, perfecto. Mm. ¿Listo? Perfecto. Ya ¿Estás lo bien? vemos. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, buenos días a todos. Repito, soy René Gutiérrez Báez, doctorando del quinto semestre en el posgrado de Pedagogía de la Escuela Normal de Catepec. Estoy en este quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa para presentar un modelo pedagógico integrador de física y matemáticas. Este modelo tiene la intención de resignificar la conexión entre el estudiantado y los docentes con la física y las matemáticas, tratando de reconfigurar las ideas de mecanización tecnocrática y utilitaria que se le ha dado tradicionalmente a estas ciencias, que tiene que ver mucho con la sensación de incapacidad de los estudiantes, como de ser parte de ellas, como que ven a los científicos allá en otro mundo lejos, ¿no? No como parte de ellos. En el mismo sentido, también podremos ver que cómo la ciencia, estas ciencias pueden integrarse a nuestra vida cotidiana, porque también se escucha mucho esto de que, ay, las matemáticas son muy difíciles, no son para mí, no sirven para mi vida diaria. Entonces, bueno, la intención de este modelo en que se integren estas dos es precisamente abrir los espacios, razonamiento, de reflexión, de visualización, para fomentar. Está todo alrededor al centro del fomento del pensamiento crítico. Como bien sabemos, la nueva escuela mexicana se ha propuesto como una ruptura del enfoque neoliberal, orientando la educación hacia la justicia social, la colaboración y el pensamiento crítico. Sin embargo, en su carácter de reforma estatal, sigue manteniendo tensiones entre su discurso emancipador y las prácticas verticales de control que reconfiguran la subalternidad del docente. En este sentido, el proyecto que estoy desarrollando parte desde un análisis histórico de cómo se han modificado los planes de estudio alrededor de su conceptualización del pensamiento crítico. El pensamiento crítico ha adquirido relevancia global desde los años 90, por ahí de la caída del muro de Berlín. Eh, entonces, a partir de esto, a partir de la aceleración que ha tenido la globalización en los últimos años, como que saltó a la palestra como un concepto importante a desarrollar en en los estudiantes, en la ciudadanía, considerando como una competencia clave de la globalización para integrar el razonamiento autónomo y la racionalidad comunicativa, desde Fashion y Habermas, ambos conceptos, como bases para una ciudadanía reflexiva. Pues bueno, en la revisión que se muestra aquí en en la línea de tiempo, el enfoque del Plan de Estado de los 93, del 1993, está contenido en los procedimientos, en los contenidos, en adquirir destrezas. Así es como se modificó el que venía de los años 80.
Después, en el 2011, la reforma integral de la educación básica, eh, creo que no lo mencioné, perdón, mi proyecto está enfocado para la educación secundaria, de donde soy docente de física, precisamente. Entonces, todo esto va enfocado al nivel secundario. Entonces, desde ahí en la RIEF, en la Reforma Integral de la Educación Básica, se enfocó alrededor de las competencias, de la articulación curricular. En estas dos reformas aún no se habla del pensamiento crítico. Sin embargo, sí se están modificando, sí se están encaminando los aprendizajes hacia las características que conforman a esta habilidad cognitiva, como son la reflexión, como son la medición, como son el análisis, la interpretación, la modelización. Desde ahí ya se empiezan a mover hacia el pensamiento crítico, aunque no lo mencionan explícitamente. En el 2017, con el nuevo modelo educativo, ya se formalizan las competencias y ahí el pensamiento crítico ya es reconocido como una competencia importante y transversal para ser parte de lo que se tiene que impulsar en estas competencias. Después viene la nueva escuela mexicana, que es la actual, que es el programa vigente, donde se consolida la política y los currículos hacia lo comunitario, hacia la complementación de las ideas. Ya el pensamiento crítico aquí aparece como un eje transversal en toda la estructura que se debe de seguir para implementar, para potenciar su desarrollo de un ciudadano crítico, como mencioné hace rato, autónomo y reflexivo. Y el modelo integrador que pretendo desarrollar, entonces, pretende integrarse en esta nueva escuela mexicana con una visualización de dar el andamiaje necesario alrededor de los conocimientos de física y de matemáticas en proyectos situados, de las rúbricas formativas y del énfasis de la metacognición, que como sabemos, la metacognición es uno de los rasgos muy importantes que están en el pensamiento crítico. Bueno, hice entonces este barrido desde el 93 hasta el 2022, que es en el que estamos actualmente. La investigación se desarrolla como parte de un análisis documental fundamentada en la teoría, fundamentada, valga la redundancia, donde se codifican y se analizan los componentes de los documentos emergentes, curriculares, pedagógicos, teóricos, para construir una propuesta sustantiva del modelo pedagógico integral de física y matemáticas. Aquí, en la figura que estoy mostrando, bueno, es básicamente lo que se hizo un análisis, se revisaron los documentos oficiales, los documentos académicos, con mucho cuidado, con con mucho rigor, a partir de lo que se fueron encontrando las codificaciones, los conceptos que consideramos importantes, para hacer la categorización, hacer las notas analíticas a partir de esta configuración, formar una integración teórica que va a ser lo que sustente a este modelo integrador de física y matemáticas. ¿Por qué integrador? Porque lo que trato de hacer es que los aprendizajes de ambas disciplinas se unan, se consideren articuladamente, porque en toda la revisión que mostré hace un momento, a pesar de que siempre se le ha considerado que física y matemáticas están muy unidas, que están muy cercanas, sus objetivos, sus desarrollos, sus trabajos se han mantenido separados, están fragmentadas. El de matemáticas ve ecuaciones y el de física ve conceptos, aunque ambos tienen o pueden complementarse para facilitar esto, la metacognición del muchacho y que aprenda también a resignificarse con su conexión con estas ciencias.
No, como decía, no nada más ver a la ciencia como algo por allá lejano y que van a inventar cosas o van a desarrollar la nueva tecnología y así ya me voy a poder conectar todos los días, sino hacerlo, reconocerla en toda su vida cotidiana. Este no es un proceso lineal, por eso este diagramita lo ven lleno de flechitas porque es un proceso recursivo. Recuerden que la teoría fundamentada, bueno, viene desde la codificación abierta, la codificación axial y luego la codificación selectiva. Y es un proceso recursivo, no es un proceso lineal. Hay que regresar a los documentos, hay que revisar la codificación, cómo se han articulado estos códigos, estos conceptos y cómo esto puede irse integrando en la teoría que va a fundamentar al modelo pedagógico. Eso es lo que trato de mostrar en este punto. Estos que se muestran aquí son los documentos oficiales, son los ejes de interpretación con que se leyeron la documentación mostrada hace rato. Los normativos son el eje, que son la estructura de la reforma, son todos los planes de estudios desde el 93, el del 2011, el de los aprendizajes clave del 2017 y el actual del 2022. El marco legal vigente, que es la Ley General de Educación, que ha tenido modificaciones más o menos recientes, pero que ha estado presente en todo el barrido que hice a partir del 93. Ya estaba básicamente igual el marco legal de la Ley General de la Educación. Esta es la parte normativa, esa es la parte que se dice desde el discurso oficial de qué es la nueva escuela mexicana, para qué es y qué vamos a hacer. Otra parte que se complementa son la forma, el eje que llamé operativo de materiales y evaluación, es decir, cómo se nos plantea que estos planes y programas debemos de aterrizarlos a la didáctica, con los materiales que se nos da, de cómo tenemos que fomentar todas las competencias, todos los rasgos, que todo esto tiene que cristalizar en el perfil de egreso. Y que como sabemos ahora el perfil de egreso se cristaliza según una nueva sistema educativo básico, es en la secundaria y que se tiene que estar moviendo desde el kinder, ¿no? Desde el kinder tenemos que ir formando los rasgos que se van a cristalizar en la secundaria y ahí está el pensamiento crítico, precisamente. Bueno, entonces, ¿cómo se hace esta operatividad de los planes? Es a partir de este eje académico que estoy marcando aquí, el eje de interpretación, pero también cómo desde el enfoque académico, cómo se debe de manejar la teoría fundamentada, qué es el pensamiento crítico, cómo se debe de evaluar para impulsar la metacognición, para permitir que los alumnos tomen esta resignificación del conocimiento. No los podemos seguir considerando como envases vacíos a los que vamos a llenarle de conocimiento, sino que ellos, como ya lo dijeron varios de los ponentes anteriores, deben de ir construyendo sus realidades a partir de las posibilidades que se les debe de dar a partir de la ciencia y de las matemáticas, en mi caso, a partir del arte, en el caso de la doctora que expuso lo de la, lo de la danza, que es muy importante, y en el que la línea entre la línea y el arte, pues en realidad no, no existe tal cual, porque ya hace años se entiende que es una manera de expresión, son diferentes modos de expresión del ser humano. Bueno, entonces estos son los tres ejes de interpretación con que se leyó todo este corpus, el corpus documental. De esto se generó la integración curricular de la física matemática a partir de los paradigmas pedagógicos, de las concepciones del pensamiento crítico y de las mediaciones didácticas que se están este, llevando a cabo.
Perdón, si tengo aquí atorada la computadora. Déjenme ver. Mm, Creo que ya. Sí. Bueno, en estos ejes de los paradigmas pedagógicos es cómo se concibe al sujeto, qué relación tiene este sujeto con los conocimientos y cómo esto lo lleva a su vida cotidiana. Ese es el paradigma pedagógico. En las concepciones del pensamiento crítico, la esencia, su presencia o la ausencia como competencia normativa desde precisamente el discurso oficial. La mediación didáctica tiene que ver con las estrategias, límites de implementación y la reproducibilidad de todas estas reformas. En mi caso, tendrá que ver con la reproducibilidad del modelo que pretendo presentar en la integración curricular de física y de matemáticas. Perdón que me interrumpa, maestro. Le quedan 3 minutos. Ok. A partir de esto, el análisis reveló que hay brechas y hay convergencias en, entre lo que hay, lo normativo, lo académico y lo operativo. A partir de esto, entonces, se trata de formar este proyecto que está compuesto de estas cuatro alas: el proyecto de aprendizaje, la evaluación formativa, la integración físico-matemática, la mediación didáctica, todo alrededor de tratar de impulsar el pensamiento crítico. Aquí, este es un ejemplo de cómo podría llevarse a cabo. Por ejemplo, aquí como vemos, estoy uniendo los contenidos de energía, que es de física, con álgebra. No nada más es resolver las ecuaciones, sino qué me dice la resolución de estos números. ¿Qué obtengo? ¿Cómo los grafico? ¿Cómo calculo esto? ¿Y cómo esto lo puedo relacionar con mi vida cotidiana, con los costos de la energía, con el medio ambiente, con todo esto de lo que causa con el cambio climático? Esta es un ejemplo de una rúbrica que podría utilizarse para hacer operativa este modelo, no nada más dejarlo así como que en el programa y que cada quien siga haciendo lo que prefiere o cree que está correcto, sino más bien darle estas herramientas para que poderlas aplicar, para hacerlas didácticamente posibles. Entonces, ya para finalizar, el análisis documental permitió reconocer convergencias, brechas en los discursos pedagógicos y normativos. El modelo integrador que estoy pretendiendo resolver se consolida como una construcción teórica sustentada en la comparación y codificación de categorías, y sus proyecciones se orientan a la profundación conceptual, promoviendo la subjetivación formativa, es decir, resignificar las prácticas científicas y matemáticas en la experiencia estudiantil, y aunque no es objetivo principal, también en la experiencia docente. De todos los docentes, por ejemplo, que he escuchado hoy, por supuesto que tienen muy en claro esta necesidad personalmente, pero también debemos reconocer que hay muchos docentes que están enclavados en el modo tradicional de lo de las clases y siguen pensando que física es un montón de ecuaciones y que no tiene una relación directa con cómo explicar la realidad de los estudiantes. Bueno, con eso termino la presentación. Agradezco su atención y este es una síntesis referencial, es como que el eje, los núcleos de los documentos que he revisado para poder conformar el proyecto que se va a presentar. Y bueno, con eso termino. Y muchas gracias por su atención. Gracias, maestro René. Sin duda alguna, temas muy interesantes. Estoy leyendo lo que el doctor Sergey comenta. Dice, llamando al doctor René, le envío la pregunta. Bueno, a ratito lo abordamos más, pero le invito, maestro René, que consulte el chat para que Sí, en más demos respuesta. sí, claro Sergey. que sí. Gracias. Gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias. Permítanme, por favor. A ver. Vamos con la siguiente ponencia. Y gracias. Estimados maestros y doctores,
y doctoras, seguimos con la cosmovisión de la ciencia en la actualidad. El ponente, el maestro José Guadalupe Galindo Morales, de la Escuela Normal de Catepec.